para vivir. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. En su programa Hablan los Educadores, como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, pues les acompaña Vicente Berigüete. Tenemos un programa lleno de informaciones del ámbito educativo que impactan en el ámbito educativo y también otras que sí inciden en mismo tema, en estos mismos temas. Y quiero iniciar propiamente con un padre que se tatúa la cicatriz de su hijo. También conversaremos sobre la Jornada Nacional contra el Zika virus, que iniciará mañana. También esto provoca el Zika, el aumento de los abortos en Latinoamérica. Y un tema del día al día, el día de hoy, que es que el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, forman un histórico cese al fuego. Y otra noticia muy importante también, que es que un tribunal emite una orden de conducencia contra el ministro de Educación. También está la contraparte, los abogados del ministro. Así es que quédese con nosotros, no muevan su control y regresamos en breve. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos televidentes, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Y como comentábamos en inicio del programa, de verdad que nos impactó bastante esta información de un padre que se tatuó la cicatriz de su hijo enfermo de cáncer. Como ven ustedes las imágenes ahí, este conmovedor gesto de un padre de Kansas que se hizo un tatuaje para imitar la cicatriz que se le quedó a su hijo pequeño tras una operación por cáncer cerebral, se convirtió en una sensación en internet. Josh Marshall explicó que su hijo Gabriel, de 8 años, se quedó calvo y con una gran cicatriz curva en el lado derecho de la cabeza tras una operación para extirparle un tumor cerebral. Gabriel se sentía tan acomplejado que se sentía como un monstruo, dijo Marshall, el padre. El pasado agosto, Marshall se hizo un tatuaje a juego y le dijo a su hijo que si alguien quiere mirarte, entonces puede mirarnos a los dos. Una foto de los dos ganó un concurso de una fundación con motivo del Día del Padre en los Estados Unidos. Y desde entonces esta foto se ha hecho viral. El niño, Gabriel, se encuentra bien y tiene otra resonancia magnética prevista para la semana que viene. Volvemos aquí, señor director. Qué bueno, qué buen padre. Son noticias impactantes. Es una información que uno se siente bien, porque este bullying que pudo haber encontrado este niño, creo que él se siente cómodo, se siente contento, se siente alegre, porque realmente si ven el niño y está el papá al lado, el que no conoce la noticia quizás puede pensar que es una moda, pero realmente eso es por hacer sentir bien a su hijo. Se tatuó justamente, el dibujo que tiene es la misma cicatriz que tiene su hijo. Así mismo es el padre. Qué bueno, qué buen gesto. Felicidades realmente a ese padre. Bueno, y en el día de mañana
inicia la Jornada Nacional contra el Zika virus. Esta jornada iniciará oficialmente en San Cristóbal con la ministra de Salud Pública. Pero no solamente van a iniciar, es en el país completo. Y en el caso de educación, ya el ministro de Educación se reunió con todos los directores regionales del país también para integrar todos los equipos de educación para esta jornada, sábado y domingo, junto con la ministra de Educación y con los demás ministerios que participarán a partir de mañana en esta jornada. Tienen el punto oficial de inicio de la jornada nacional de eliminación de criaderos, prevención del Zika y control del mosquito Aedes aegypti, será en el barrio Moscú, en la ciudad de San Cristóbal, encabezado por la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, altos funcionarios del ministerio y las autoridades provinciales y municipales locales. Es decir, que mañana, de manera oficial, en el barrio Moscú, en San Cristóbal, se inicia la jornada con los barrios también Sabana Toro, Los Molinas, Villa Fundación, La Suiza, Villa Liberación, 5 de Abril y La Guandulera, donde en conjunto residen más de 50.000 habitantes que residen en el lado suroeste de San Cristóbal. Además, la ministra estará presente, el gobernador Julio César Díaz, el director de Servicios Regionales de Salud, doctor José Daniel Martínez Garcés, el diputado y periodista Nelson Guillén, que es el candidato, es el síndico electo de San Cristóbal, y también estarán los directores de distrito y la regional también presente en esa jornada que se inicia en San Cristóbal, pero también es a nivel nacional. Esto es mañana, ahí estaremos todos integrados en esta jornada. Y hablando del Zika virus, señores, según informaciones que han recogido los medios de comunicación, el porcentaje de mujeres embarazadas que están prefiriendo abortar es grande. Ustedes saben ya por qué sucede cuando una mujer embarazada, pues el riesgo que corre al salir embarazada y contraer el Zika. Ahí tenemos varias imágenes donde se recogen cómo nacen los bebés cuando la mamá, por lo menos en el primer trimestre de gestación, si es afectada por el Zika virus, esto pasa. Dice, las peticiones de píldoras abortivas en algunos países de Latinoamérica bajo alerta por el virus del Zika se han disparado, pese a que en la mayoría de los casos la interrupción del embarazo está extremadamente limitada por la ley, según un estudio del New England Journal of Medicine. Los aumentos de las peticiones de píldoras abortivas van del 36 al 108%, algo que los investigadores consideran un incremento inédito en comparación con los datos previos a las alertas sobre el virus del Zika emitidas el pasado noviembre por la OPS. Esa alerta desencadenó recomendaciones de gobiernos de Latinoamérica para evitar el embarazo por el riesgo de que el feto sufriera microcefalia, y pese a la ausencia de opciones para practicar el aborto temprano, deja a las mujeres con pocas alternativas. Los científicos analizaron la progresión entre 2010 y marzo de este año de las peticiones de píldoras abortivas, una de las pocas opciones que existen para practicar el aborto. En los países latinoamericanos en los que se emitieron alertas a mujeres embarazadas sobre complicaciones asociadas al contagio del virus Zika, los aumentos de peticiones de aborto se incrementaron significativamente, concluye el estudio. El informe divide los países latinoamericanos
entre aquellos que han tenido casos autóctonos de transmisión de Zika y los que no, así como aquellos que han emitido recomendaciones de retraso del embarazo y los que no lo han hecho. Entre aquellos países con infecciones de Zika en el territorio y aviso de salud pública, Brasil y Ecuador lideraron la lista con un 108% de aumento de las peticiones de píldoras abortivas en ambos casos frente al nivel estadístico esperado en condiciones normales antes de la alerta de la OPS. Venezuela presentó un aumento del 93%, seguido por Honduras 76%, Colombia 39%, Costa Rica y El Salvador ambos con un 36%. En aquellos casos de transmisión del Zika locales, pero sin recomendaciones públicas de retraso de embarazo, los aumentos fueron por lo general menores, con un 68% en Bolivia, seguida por Nicaragua y Paraguay 24% y Panamá un 21%. Así es que volvemos acá, señor director. La recomendación que se le hace en el estudio no se refleja la República Dominicana, pero lo que se le recomienda propiamente es a las mujeres que traten de evitar el embarazo. Es lo que se está recomendando. Ya ustedes saben que la prohibición del aborto prácticamente en Latinoamérica está en todos los países, prácticamente, muy raras excepciones. Entonces, lo que ha recomendado la Organización Panamericana de la Salud es que eviten el embarazo durante este periodo hasta que pase un tiempo y pueda bajar la incidencia del virus. Así que en un momento pues bajará. El día pasado realmente vi una información muy dolorosa que una pareja colombiana está embarazada y la señora pues ya con diagnóstico de Zika y según los estudios el niño pues nacerá con microcefalia. Ellos han decidido abortar, pero la ley no se lo permite. La verdad que es una situación desesperante. La imagen, señor director, que tenemos ahí de esos niños como nacen con la cabeza muy deformada. La verdad que es una situación es difícil para una familia, muy difícil. La verdad que se pueda pues evitar propiamente el embarazo en esta época, porque no es nada grato, y hay familias que deciden tener su bebé en esas condiciones. De todas formas, es bueno integrarnos a la jornada nacional contra el Zika virus que se inicia mañana, y el que no se integre a la jornada de manera formal con el vecino, con los familiares, hacer conciencia de evitar los posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, que es el que produce una gama de enfermedades. No solamente el Zika, produce el dengue también. Entonces, son varias enfermedades que se evitan eliminando los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Así es que esperamos que las autoridades, los empleados públicos que están disponibles se integren también para evitar que se siga propagando el Zika virus. Es fuerte. Volvemos acá, señor director. Bueno, hay otra información que está acaparando propiamente las noticias, los noticiarios a nivel de Latinoamérica y también del mundo, que es el caso del cese al fuego que firmaron el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC, son la guerrilla de la FARC. No sé si, señor director, tenemos una imagen para que hablemos un poquito de la guerrilla
la que está antes de esta, señor director. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, fue una guerrilla que se autoproclamó marxista-leninista. Fueron consideradas un grupo terrorista, tanto en Colombia como a nivel internacional. Las FARC operaban en Colombia y en la zona fronteriza con Venezuela. Participaron del conflicto armado colombiano desde su conformación oficial en 1964 y eran dirigidas por un secretariado de 7 miembros que estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda, Vélez o Tiro Fijo, hasta su fallecimiento en marzo del 2008 por causas naturales. Desde entonces su líder en jefe fue Guillermo León Sáez, alias Alfonso Cano, hasta que fue abatido por el ejército colombiano el 4 de noviembre del 2011. El 15 de noviembre la organización confirmó por medio de un comunicado que su nuevo comandante en jefe era Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko o Timoleón Jiménez. Los orígenes de las FARC son anteriores a 1964, en que Guillermo León Valencia decidió bombardear Marquetalia, lugar donde estaban asentados un grupo de hombres, mujeres y niños campesinos liberales que se autoproclamaban independientes. Sus acciones consistían en narcotráfico, guerra de guerrillas, minería ilegal, así como técnicas terroristas, como la implantación de minas antipersona, el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas y armas no convencionales, cilindros de gas, animales bomba, actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles, reclutamiento de menores y destrucción de puentes, carreteras por medio de bombas con dinamita, además de destrucción de estaciones de policía y las casas de los civiles que se encuentran cerca. Para el año 2010 se estima que las FARC estaban presentes y ejercían su influencia en algunas zonas de 24 de los 32 departamentos de Colombia, sobre todo en el sur y oriente del país, concretamente en Puntamayo, Tolima, Nariño, Cauca. Esos son departamentos de Colombia, y de esos departamentos, de los 32 que tiene, en 24 había presencia. Su número de efectivos varía según la fuente. Bueno, habían 16,000, pero luego de los entrenamientos, el que ustedes ven vestido ahí de color más claro, ese era Marulanda. Ese era el jefe que murió de manera natural. Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo. En esa imagen que se ve ahí era él en ese momento. Entonces, su número de efectivos varía hasta 16,000, pero con las bajas, con la muerte, pues ya se fueron eliminando. Aseguran que en los últimos 6 años la FARC perdieron cerca de 2.300 hombres por la presión de la fuerza pública, tiempo durante el cual el grupo armado pasó a tener 10,000, es decir, de 16,000 que tenían en el 2001 al 2010 ya tenían 10,000, es decir, que 6,000 habían desertado y otros muertos. Según un 20 o 30% son menores de 18 años y muchos reclutados forzosamente, es decir, que muchos de los que ya se convierten automáticamente en guerrilleros son reclutados a la fuerza. Son muchos niños que los sacan a la fuerza de su casa y lo entrenan a la mala. Si no se dejan entrenar, ya ustedes saben cuál es la consecuencia. Pero todo este conflicto llega hoy a un alto al fuego. Se declara un último día de guerra el jueves 23 de junio del 2016 en La Habana, Cuba, después de casi 3 años de diálogo. Ahí tenemos la imagen donde por fin el día de hoy el presidente de Cuba, no sé si tenemos la imagen, señor director, el líder de las FARC,
y también el presidente de Colombia hacen la paz, hacen el acuerdo. Y de los testigos que estuvieron presentes ahí también está el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Estuvo ahí hoy también en la firma de ese alto al fuego entre las guerrillas, las fuerzas militares de Colombia y la guerrilla, la FARC. Esto no significa de que ya tenemos la paz en Colombia, pero por lo menos si hay un alto al fuego, hemos avanzado bastante. Quedan otros focos de resistencia que no pertenecen propiamente a la FARC. Hay otro grupo, otros, son varios, que se ven como independientes, que también están en la guerrilla. Ahora, estos grupos, y es bueno que ustedes manejen la información, amigos televidentes, como decíamos, fueron originalmente para defenderse, algunos también, defenderse de otro grupo, por control de sectores, ahí están los paramilitares también, que eran propiamente para defender su región, de la misma guerrilla también y de otro grupo. Pero ya eso se fue degenerando hasta defender los intereses más oscuros, el narcotráfico, la minería ilegal, el acarreo, el peaje para pasar droga. Eso realmente de eso sobreviven. La excusa de que están peleando las tierras para los campesinos. No. Ahí detrás de eso hay muchas cosas más, muchísimas. Entonces, por suerte, gracias a Dios, pues han llegado a un alto al fuego. Hay que ver cómo se van a integrar estas personas al ámbito normal, al ámbito laboral, cuáles son las facilidades, los detalles de este acuerdo, pero sí ha sido un buen momento, una buena oportunidad para Colombia, para Latinoamérica y el mundo, que un día como hoy se firmara el alto al fuego y la paz. Vamos a tomar una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? De la Caoba. Adelante con su pregunta. Del concurso. Sí. Yo quiero saber sobre el concurso de oposición. Sí, respondemos en breve. Entonces, realmente es el momento más adecuado, más propicio para que Colombia avance. Porque lo cierto es que esta división con un país no puede avanzar. No puede avanzar. Por más esfuerzo que haga un gobierno, si tiene una fuerza así, mire, no hay forma de avanzar. Y de verdad que Colombia es un país muy trabajador, y la gente muy buena. Entonces, con gente trabajadora, con gente buena, con recursos naturales envidiables, óigame, debe echar para adelante. Así que quédese con nosotros y regresamos en breve. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos televidentes, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Recuerden que tenemos que hablar sobre la orden de conducencia del ministro que dicta un tribunal, pero antes nos hacía una pregunta una amiga televidente con relación a los concursos. Hasta ahora no tenemos. De básica, de media, de director, no tenemos. Hasta el día de hoy. Esa es la información que me dieron hoy. No tenemos fecha. No podemos decir que no hay concurso. Todavía no. No tenemos fecha.
estuve investigando hoy con algunas fuentes y no hay todavía. Cuando digan la fecha, inmediatamente ustedes lo sabrán por acá, donde se enteran, que es el programa Hablan los Educadores. Miren, en la semana pasada, y por asunto de tiempo no lo pudimos traer y compartir con ustedes, que solamente lo dijimos en los titulares, que es el fenómeno del niño y la niña. Hemos escuchado hablar de estos fenómenos. ¿Qué es esto? ¿Qué es el fenómeno del niño y qué es el fenómeno de la niña? Vamos a tomar una llamadita antes de señor director. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bueno. Parece que no se está escuchando la mía. Mire, cuando hagan una llamada, por favor, escúchese por el teléfono, no por la televisión, porque yo tomo la llamada y ustedes no se dan cuenta. Volvemos entonces con lo del fenómeno del niño y la niña. Miren, la niña es un fenómeno climático que forma parte de un ciclo natural global del clima, conocido como el Niño, oscilación del sur. Este ciclo global tiene dos extremos: una fase cálida, conocida como el Niño, escuche bien, la fase cálida conocida como el Niño, y una fase fría, precisamente conocida como la Niña. Cuando existe un régimen de vientos alisios fuertes desde el oeste, las temperaturas ecuatoriales disminuyen y comienza la fase fría o la Niña. Cuando la intensidad de los alisios disminuye, las temperaturas superficiales del mar aumentan y comienza la fase cálida, el Niño. Cualquiera de ambas condiciones se expande y persiste sobre las regiones tropicales por varios meses y causan cambios notables en las temperaturas globales y especialmente en los regímenes de lluvia a nivel global. Dichos cambios se suceden alternativamente en periodos que varían promedialmente de los 5 a los 7 años. Uno dicen que es de 2 a 5 años, pero esa es la media. Y se tiene registro de su existencia desde época prehispánicas. Tanto el niño como la niña son los ejemplos más evidentes de los cambios climáticos globales, siendo parte fundamental de un vasto y complejo sistema de fluctuaciones climáticas. El niño es conocido como el periodo cálido y la niña como el frío. La niña se caracteriza por temperaturas frías y perdurables si se compara con el niño, ya que éste se caracteriza por temperaturas oceánicas inusualmente calientes sobre la zona ecuatorial del Océano Pacífico. Los episodios de la niña, al igual que el fenómeno del niño, producen cambios a gran escala en los vientos atmosféricos sobre el Océano Pacífico, como le habíamos dicho, incluyendo un incremento en la intensidad de los vientos. Durante un episodio de la niña es típico observar condiciones más secas respecto a lo normal sobre la parte centro-ecuatorial del Océano Pacífico, debido a un debilitamiento de la corriente en chorro entre los meses de diciembre y febrero y por el fortalecimiento de los sistemas monzónicos en Australia. En las primeras fases de los episodios de la niña, la temoclima que separa las capas superficiales del océano de las más profundas se localiza a poca profundidad respecto a lo habitual, principalmente en los sectores centrales del Océano Pacífico y frente a la costa. Entonces, como resultado de los cambios indicados, las temperaturas superficiales del mar se vuelven gradualmente más cálidas de lo normal
eso en el Niño. En los sectores occidental y central de la zona ecuatorial del Océano Pacífico, creándose condiciones muy favorables para una transición a un estado neutral o a un episodio del Niño. Es importante señalar que cuando finaliza un evento el Niño, no necesariamente se debe esperar que se desarrolle un episodio de la Niña inmediatamente. Sin embargo, esta transición sí tiene lugar en la mayoría de los casos. Por ejemplo, los eventos en el Niño de 1957, 1965 y 1991 presentaron un rápido descrecimiento de la temperatura de la superficie del océano, pero no se desarrollaron eventos fríos de la Niña. Mire, realmente es bueno que tengamos bien claro qué es el fenómeno del Niño y qué es el fenómeno del Niño. La Niña, el Niño y la Niña. Uno es temperatura fría y otra es temperatura muy cálida. Volvemos acá, señor director. Estos cambios de temperatura, y como ustedes pueden ver, estos fenómenos naturales que azotan así de sorpresa, zonas que normalmente no son visitadas, no son impactadas por huracanes, son propiamente debido a estos calentamientos, a estos fenómenos, tanto del Niño como de la Niña. En Nicaragua ustedes saben qué pasó hace unos años. Eso es debido también a estos fenómenos. Y la alteración del medio ambiente, la contaminación, todo esto pues hace que el mundo pues cada día más vengan estos fenómenos, que no es nuevo. Según pues se ha verificado, esto tiene cientos de años afectando, pero cada vez más vienen ocurriendo más seguido. Fíjense que el ciclo decía que era de 5 a 7 años. Ahora no, es de 3 a 5 años. Y quizás pronto lo tendremos, estos fenómenos, estos cambios bruscos, que en algunos lados son sequías interminables, también nos afectan en el Caribe. Y otras veces son tiempos de lluvia torrenciales, mucha lluvia, en épocas que normalmente no acostumbra a llover. Entonces, todo esto pues tiene alterado el medio ambiente. Y a tal punto que en algunos países donde las aves tienen que alimentarse de peces, miren, que según pude leer, 80% de muchas aves que se alimentan de peces no mueren porque no tienen de qué alimentarse. Una, porque las aguas en algún punto son muy cálidas, muy calientes, y en otra parte son muy frías. Entonces ustedes saben que no todos los peces están en agua tan cálida porque no resisten, y tampoco están en agua tan fría, sino en agua templada, condiciones normales. Pero estos son fenómenos realmente que tenemos. Uno es bastante frío en época que normalmente no sucede, y otra es bastante caliente. Así que estamos claros que el Niño como la Niña son los ejemplos más evidentes de los cambios climáticos y que nos afectan en todo el mundo. La Niña como el frío, y el Niño es conocido cálido como caliente. El Niño, la temperatura cálida, y la Niña es frío. Por lo menos esperamos que esto le provoque y puedan investigar más sobre estos fenómenos naturales, que siempre aquí pues lo que manejamos son la temporada ciclónica, y muy pocas veces pues nos adentramos a estudiar estos fenómenos naturales. Miren, en el día de hoy varios titulares han dicho que el ministro de Educación tiene una orden de conducencia ante una jueza. Sí, tenemos la imagen. Bueno, ahí tenemos la imagen. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó una orden de conducencia en contra del ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, por no comparecer
al juicio de fondo seguido a una mujer acusada de estafar a ese ministerio con 47 millones de pesos con la compra de unos terrenos para la construcción de 2 centros escolares. Los jueces Pilar Rufino Díaz, Daira Medina y Delio Germán ordenaron además la conducencia de la consultora jurídica del Ministerio de Educación, Teresita Bencosme, Francesca de los Santos, Martín Rodríguez García, Omar Francisco Fernández y la perito Iris Montero. La orden de conducencia se produce luego de que estos testigos fueran citados mediante acto de alguacil y no comparecieron al tribunal. En ese sentido, la abogada de la imputada, Reina Margarita Núñez Infante, Ingrid Hidalgo, pidió al tribunal dictar la conducencia de esos testigos, ya que fueron citados regularmente. Tan pronto los testigos sean conducidos al tribunal, la secretaria hace constar que comparecieron y se procede a dejar sin efecto la orden de conducencia. La querella fue presentada por el Ministerio de Educación, por el ministro de Educación en este caso, Carlos Amarante Baret, a través de los abogados Manuel Fermín Cabral, Guillermo Sterling y Pedro Balbuena, por la estafa que cometió en su contra en la compra de un inmueble por valor de 47.452.500 pesos por parte de la mujer y su esposo, quien posteriormente falleció. En la misma se alega al presidente Danilo Medina emitió el decreto 354-13, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social los terrenos que vendió a la imputada del Ministerio de Educación para la construcción de una escuela. Se recuerda que el juez de atención permanente del Distrito Nacional, Luis Vergés Cabrera, impuso 1 año de prisión preventiva en contra de la imputada, la cual está cumpliendo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Majayo Mujeres en San Cristóbal. Volvemos acá, señor director. Bueno, ustedes saben la litis que hay con esos terrenos. Esta señora, refrescándole un poco la memoria, le vende unos terrenos al Ministerio de Educación. Estos terrenos no eran de ella, no tenían título original. Realmente hubo falla, porque ¿cómo se compran los terrenos si no tenemos los títulos originales? Parece que hubo un desliz ahí. De alguien en el medio hubo un desliz también. Entonces, resulta que tanto su esposo como ella fueron sentenciados a una medida de coerción de 1 año, prisión preventiva. Entonces está la litis. Ellos citan, los abogados de la imputada, el esposo falleció. En el interín, el esposo fallece. Entonces ahora está ella, pero mientras tanto, ella se cobró, tiene en su poder, simple y llanamente 47 millones de pesos. Los abogados, como saben por dónde dilatar el proceso, ni modo por ahí. Entonces citan al ministro de Educación como testigo. Los abogados de la imputada, entiéndase bien, para estos fines. Entonces, son argumentos válidos para el tribunal. Pero el ministro no fue. Le notificaron vía acto de alguacil, pero no fue, no compareció. Entonces, al no comparecer, pues ni modo, orden de conducencia. Así que tiene que llevarlo con la fuerza pública al tribunal. A él, a la consultora jurídica y a un perito que ellos citan en el expediente. Ahora, dicen los abogados del Ministerio de Educación que en el caso de la estafa millonaria y uso de documentos falsos en la venta de terrenos a la cartera educativa que se sigue contra Reina Margarita Núñez Infante, aclararon que el ministro de Carlos Amarante Baret no estaba obligado a acudir como testigo al 4º Tribunal Colegiado del Distrito Nacional donde se conoce el caso. Los abogados que ya habíamos mencionado, Fermín Cabral, Pedro Balbuena y Guillermo Sterling, emitieron una aclaración
en la que señalan que la comparecencia del funcionario no procedía, dado que su testimonio no le fue admitido a la defensa de la imputada Reina Núñez, quien lo propuso como testigo a descargo de las imputaciones hechas por el MINER en su contra. Explicaron, si los abogados del Ministerio de Educación o del ministro, que el auto de envío a juicio número 63-2016, emitido en fecha de marzo. Vamos a tomar esta llamadita, a ver si. Buenas noches. Se nos fue la llamada. Bueno, el fin es que los abogados plantean que no tiene que ir el ministro porque tiene su representante. Además, a él en el primer grado lo descalificaron. Entonces, le digo que son argumentos que tienen habilidades que tienen los abogados para poder dilatar el proceso de esta señora que estafó al Estado Dominicano, estafó al Ministerio de Educación, sí, al Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación, vendiéndole unos terrenos que no son y nunca han sido de su propiedad. Entonces ahora, qué bueno es querer alargar el proceso. Que caiga quien caiga. Oigan, son nada más y nada menos que 47 millones de pesos. 47 millones y medio, porque son 47.452.500 pesos que el Ministerio de Educación le pagó a la señora Reina Margarita para que ella lo disfrute, parece. Una estafa, un robo al Estado Dominicano, a los impuestos que paga usted, que pago yo, que paga el pueblo dominicano, y que esta señora se burle de eso. Entonces, vamos a ver cuáles son los culpables y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas, está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Que estamos esperando. Hablan los educadores, ¿verdad? Sí, señora, está en el aire. ¿Perdón? Sí, está en el aire. Sí. Sí, buenas noches. Si digo yo, si es el programa Hablan los educadores. Sí, hable seguido, continúe. Sí, oigo. Bueno, mire, es que perdemos mucho tiempo, amiga televidente. Cuando usted comience a hablar, no se detenga, continúe, porque si usted se espera escucharse por la televisión, se pierde un tiempo. No es el mismo tiempo en la comunicación por el teléfono que escuchándose por la televisión. Entonces, si entró la llamada, trate de hablar inmediatamente, no espere escucharse. Incluso, bájale el volumen a la televisión para que no interfiera. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, que esto nos lleva mucho tiempo. Entonces, realmente esta parte es bueno que se llegue hasta las últimas consecuencias. Buenas noches. Buenas. Sí. Buenas. Está en el aire, sí, buenas. Yo quiero saber los exámenes de los exámenes. Bueno, así no podemos, amiga televidente. Tienen que bajarle el volumen al televisor y escucharse por el teléfono para poder responderle y que usted haga su pregunta. Si no es posible, pues ni modo. De verdad que así lo que hace es que perdemos tiempo. Entonces, esta señora estafadora, lamentable que no tenemos la imagen disponible ahí para que ustedes la recuerden y la vean, con su cara de santurrona, pues estafó al ministerio. Estafó, que no son 2 pesos. ¿Qué tiempo nos llevaron nosotros tener 47 millones de pesos? Trabajando, y está con sus habilidades
con sus mañas, con su justificación entre comillas. Miren, simple y llanamente 47 millones. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Sí. ¿De dónde nos habla? Es para... Buenas noches. Es para preguntarle, con respecto al aumento de los pensionados de enero del 10%, ¿en qué paró eso? Gracias. Sí, le respondo ahora. Bueno, mire, ahí hay un bachecito todavía con relación a esto. Eso estaba esperándose adecuación del decreto, porque aunque se dispuso el aumento del 10%, se dispuso, pero todo el que está pensionado es por un decreto. Entonces tiene que adecuarse un decreto para que le apliquen ese 10%, que todavía eso no se ha hecho. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno. Sí, ¿de dónde nos habla? Se llama Sam. Adelante con su pregunta. Yo quiero saber los exámenes del informoso. Los exámenes es que tienen que bajarle el volumen al televisor, porque lo que yo escuché fue que los exámenes, pero no escuché bien al final de cuentas la pregunta. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? De la autopista Duarte. Adelante. No, mira, yo estoy viendo el programa y Sí. te estoy viendo el muchacho que está ahí hablando, diciendo de la escuela. Esa era de la tierra que compró que vendió la señora. Esa Sí. era la escuela de nosotros. Sí. Lo lamentable del caso es que Sí. ya esa escuela estaba comenzada y eso lo han desbaratado y la varilla que daban ahí, todo eso se la estaban robando y eso es un desorden ahí. Y nosotros nos quedaremos sin escuela ya bastante extendida, no se sabe cuándo va a ser eso, porque esa escuela con nosotros fue aquí en la prolongación 27, por Sí. ahí cerca de un barrio que se llama Las Flores. Qué lamentable. Y eso. lamentablemente es que, mira, todo eso, la varilla que había y todas las cosas se las robaron, estaban destruyendo lo que habían hecho de la escuela, porque la escuela ya estaba prácticamente casi a nivel de plato del primer nivel. Wow. Y ese dinero se gastó y yo no sé cómo fue que compraron eso, porque eso fue que no lo investigaron bien para comprarlo. Correcto. Porque es que la cosa cuando la politizan, la cosa es más grande. Hay mucha gente metida desde abajo hasta arriba, Bueno. atentos que eran del partido, qué sé yo, y buscaron, tú sabes, eso, ahí hay mucho lío. Perfecto. Pasa es que ahí no se sabe cómo es eso, por ganarse unos chelitos, habiendo tanto terreno en el barrio que podían comprarlo en otro sitio, y que los terrenos que no habían, pero con eso que no lo buscaron, pero ellos sí habían terreno. No, Y gracias. comprar, poner esa ladrona que disfrutaba de los cuartos de nosotros, para ahora ella ahorita ya sale, olvídate de eso. Bueno, ojalá que no, que caiga el peso de la ley y que paguen las consecuencias todos los involucrados en esta estafa al Estado Dominicano. Vamos a tomar una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos habla? Sí, hablan los educadores. Sí, está en el aire. ¿De dónde nos habla? Pregunta rápida, porque yo sé que el programa está a punto Sí, de pasar. así es. El listado de jubilados del mes de junio, en el mes de regocijo magisterial, ¿el programa ya tiene ese listado? Se lo- ¿O tiene la vía de uno poder contactar ese listado de los jubilados de este mes? Investigamos y se lo decimos. ¿De acuerdo? Lo investigamos y lo decimos. A ustedes, amigos televidentes, tenemos el panel lleno, pero gracias por estar ahí con nosotros. Será hasta mañana. Pasen buenas noches. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.